Atalante necesitaba hablar con Lionel sobre algunos asuntos, así que salió de su habitación, y poco después se perdió. Fue gracias a Paul que logró encontrar la puerta correcta, y tras llamar varias veces sin obtener respuesta, el joven asistente soltó un suspiro y abrió con cautela. ¿Estaba bien simplemente entrar así sin más? Bueno, considerando de quién se trataba, Paul decidió no complicarse. Si el duque preguntaba después, simplemente diría que Atalante entró por su cuenta. Ella, por su parte, se encogió de hombros y entró a la habitación. Su campo de visión se oscureció tan pronto como cerró la puerta, pero incluso ella, que tenía buena visión nocturna, estaba un poco alarmada ya que apenas había luz de luna en la habitación de Lionel, y mientras lo criticaba internamente, se concentró en detectar cualquier obstáculo invisible mientras avanzaba. También lo llamó, pero no hubo ninguna respuesta. Aún así, podía detectar una respiración débil en algún lugar de la habitación, pero no pudo confirmar de dónde se originaba. ¿Su Alteza? ¿Dónde? A pesar de sus mejores esfuerzos, Atalante terminó tropezando con algo firme y perdió el equilibrio. Poco después sintió el dolor agudo en los puntos de su muslo, pero antes de que pudiera maldecir, unos brazos firmes rodearon su cintura con fuerza. No te vayas. Y en circunstancias en las que no estaba mentalmente preparada, Atalante solo pudo ponerse rígida mientras el olor hechizante invadió su nariz, hasta el punto que quería enterrar su cara en el cuello de Lionel. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Ella luchó por separarse, pero el gran duque no se movió. Entonces recordó el método que su hermana le había enseñado cuando aún estaba viva, la hermana que la cuidó cuando era una niña. Si un hombre intenta sobrepasarse contigo, dale una patada entre las piernas. Desde entonces Atalante había seguido su consejo al pie de la letra. Fue así como dejó sin descendencia al conde Sera, el padre de Pietro, y estaba a punto de hacer lo mismo con el gran duque cuando éste murmuró: ¡Padre! Eran otros nombres en voz baja, pero fue suficiente para que ella se diera cuenta de que él en realidad estaba durmiendo, y de alguna forma Atalante se sintió identificada con Lionel por primera vez. Ella también había perdido a personas amadas por incontables guerras civiles, y había memorizado cada nombre que fue grabado con fuego y sangre. Debió ser genial tener padres que se preocuparan por ti, ¿verdad? Yo también tuve a alguien así, aunque al final no pude protegerlo. Fue increíble que incluso ella, alguien que odiaba y envidiaba, aún pudiera compadecerse de alguien como Lionel Viang, y cuando se dio cuenta de sus pensamientos más íntimos, la amargura brotó en un rincón de su corazón, porque en el fondo, aunque siempre había luchado sola, una parte de ella aún anhelaba lo mismo que él soñaba entre susurros, que alguien la abrazara sin miedo, que la defendiera del mundo aunque solo fuera una vez. La ocupación más extrema del mundo era sin duda ser el asistente 341 del gran duque de Viang. Paul, que estaba sometido a aquel tormento, llamó a la puerta del dormitorio del gran duque a primera hora de la mañana como era costumbre, pero al no recibir respuesta entró a la habitación sin esperar que la imagen adentro lo dejaría congelado en su lugar. El gran duque estaba claramente despierto, apoyado en un brazo mientras miraba a Atalante dormir a su lado. Lionel se llevó el dedo índice a los labios e incapaz de hacer ruido, lo único que Paul pudo hacer fue expresar sus sentimientos con gestos exagerados. ¿No que no quería convertirse en la gran duquesa? ¿Nani? Puede que Atalante hubiese cometido muchas cosas malas, pero traicionar, eso nunca fue algo que hiciera. Aún así, Paul ahora la había etiquetado como una traidora, solo por el hecho de haberse quedado dormida en la habitación del gran duque. Pero para ella, ¿cómo es que dormir tranquilamente en la misma cama demostraba interés por Lionel? Al menos eso es lo que pensó Atalante. Ay, ¿por qué ese chico parece tener un palo metido en el asterisco todo el tiempo? Se preguntó mientras que, ajeno a sus pensamientos, Paul le informó que esa mañana Jan estaría visitándolos nuevamente para confeccionar su vestido. Sí, al parecer todos en ese lugar estaban locos. ¿Cómo es que cambiaban de parecer de la noche a la mañana? Atalante se estaba dando cuenta apenas de la razón detrás de la arrogancia y la fama de Gianna. Sí, la mujer realmente sabía cómo hacer brillar su propio trabajo a través de meticulosas investigaciones previas y comprender las peculiaridades de la persona que usaría sus diseños. Hay un total de 15 diseños que completé ayer, seguía diciendo la mujer, y a diferencia de su actitud arrogante del día anterior, hoy los ojos de Gianna estaban llenos de una cruda pasión. Pero la única pregunta que Atalante tenía para ella era: ¿por qué cambiaste
cambiaste de opinión de repente? Pensé que dijiste que solo harías ropa para aquellos que son dignos. ¿Fuiste instigada? No puede ser que mi valor haya aumentado después de mediodía. Lionel miró a Gianna con los ojos entrecerrados, probablemente conteniendo las mismas sospechas. No es así. Y sí, era molesto que sospecharan de ella, pero incluso a Gianna le costaba creer que hubiera cambiado de opinión, y aunque no quería admitirlo, tuvo que decirlo en voz alta. Es porque me inspiraste. Al oír su firme respuesta, el rostro de Atalante se distorsionó por la incomprensión. Debido a la avalancha de pedidos y a la presión de ser considerada una creadora de tendencias, últimamente no he tenido tiempo para trabajar en mis propios proyectos y, en cierto modo, podría decirse que olvidé mi propósito original. Ya ni siquiera recordaba cómo me sentía al crear mi primera prenda. Es vergonzoso, pero estaba pasando por una etapa de lasitud. Y tal vez fue porque su orgullo había sido herido, pero un destello de ira reflejó en sus ojos mientras hablaba. Sin embargo, al parpadear, esa furia se disipó reemplazada por una pasión ardiente. Pero después de conocerte ayer, olvidé dormir y todos estos nuevos diseños empezaron a surgir en mi mente. Ay, por supuesto, una villana como tú nunca sabría lo fascinante que es la creación. Gianna soltó sus pensamientos sin ningún filtro y solo ofreció una disculpa torpe después de recibir la mirada brutal del gran duque. Aunque odio admitirlo, creo que te has convertido en mi musa, así que pondré al máximo esfuerzo en hacer mis diseños para ti. Solo mantenga en secreto el hecho de que soy tu diseñadora. Y después de declarar eso con orgullo, Gianna miró a Atalante, cuyos ojos se iluminaron mientras escudriñaba cuidadosamente los diseños que Gianna había dibujado. Y tras examinarlos por un largo minuto, Atalante señaló el diseño de un vestido oscuro. Tross Evita regresó a casa tras años en la academia y fue recibido con entusiasmo por su familia, aunque él solo tenía ojos para su pequeña hermanita, Edma, y al verla más delgada la colmó de su preocupación y juró alimentarla 5 veces al día. Sin embargo, la alegría familiar se tornó en discusión cuando se enteró de que Edma tendría otro acompañante en su debut. Negándose a aceptar que su hermana fuera presentada a un desconocido, Tross intentó convencer a su padre de que permitiera ser su acompañante, lo que terminó en una discusión peor. Más tarde, el conde lo llamó a solas para transmitirle una orden del emperador. Debía visitar al gran duque Lionel Vian antes del debut. Por supuesto, Tross se negó rotundamente, calificando a Lionel de demente, pero terminó aceptando cuando su padre le prometió que si cumplía con la misión permitiría que él fuera el acompañante de su hermana. Mientras tanto, Edma, que había escuchado toda la conversación en secreto, suspiró resignada. En realidad, poco le importaba quién la acompañara, pues su corazón le pertenecía a Paolo de Union, el hijo enemigo político de su familia. Y con la noche tiñendo el cielo de violetas, Edma pensó también en Atalante y se preguntó si su propio sufrimiento, por amar a quien no debía, era una forma de castigo para ella. Y entre lágrimas comprendió que su inminente debut y matrimonio no eran un inicio, sino el fin de su propia libertad, pues tendría que abandonar su pasión por la alquimia y vivir como una muñeca más de la alta sociedad. La semana siguiente fue para Atalante uno de los días más agitados de su vida, pero más allá de eso, Atalante seguía preocupada de que Lionel alzara nuevamente su espada contra Gianna. No obstante, fue el chiste del siglo cuando él le dijo que no se preocupara por eso, ya que al parecer, él le tenía un poco de miedo a la sangre. ¿Pueden creerlo? El tirano que usaba la palabra matar como mantra le tenía miedo a la sangre. Habría tenido mucho más sentido si él hubiera dicho algo como «La sangre es difícil de limpiar» o algo así, qué sé yo. Pero Atalante no tuvo tiempo de reflexionar más en ello cuando él soltó: «Tengo planeado presentarte como mi prometida durante el debut». Y para ser justos, fueron palabras absurdas hasta que agregó: «No podrás librarte del estigma solo por hacer tu entrada en el debut conmigo. Te será difícil vivir con normalidad, no solo en la capital, sino en cualquier rincón del imperio. A ti, a los tuyos». Por eso, hasta que las aguas se calmen, lo más sensato es que te reubiques en el Gran Ducado. Un compromiso nos dará la justificación perfecta. No había razón para que ella se negara. Según sus palabras, podría vivir tranquilamente con su familia en las afueras del Gran Ducado. El problema era que ella tendría que seguir viviendo bajo su influencia y el título de Gran Duquesa se sentía demasiado oneroso. Está bien, pero prométeme que no me vas a obligar a casarme contigo. Sí, ya sé lo que estás pensando. Era impertinente que una chica pobre siguiera
siguiera siendo tan terca a pesar de que ya se estaba beneficiando en exceso. Aún así, Atalante exigió lo que quería, como si estuviera bien hacerlo, y mientras Lionel reflexionaba sobre sus palabras, una cegadora sonrisa brilló en su rostro. Así, Lionel continuó golpeando en sus entrañas, en su mente y en su corazón de pollo, aunque no quisiera admitirlo. Pero Atalante tuvo que recordarse que lo que él sentía no era real, era solo la poción haciendo su chamba. Fue una gran suerte que Yana lograra completar sus diseños en una sola semana, y después de respirar profundamente sacó la tela de la percha. Atalante exclamó sin saberlo y no pudo apartar los ojos del vestido, y a diferencia de la comida, ella no tenía buen ojo para la ropa, por lo que no podía determinar con precisión qué parte se le hacía más bonita. Sin embargo, su asombro tenía sinceridad. Satisfecha ante su reacción, Yana comenzó a explicar su trabajo con más detalle, levantando los extremos del vestido donde colgaban finos diamantes entre encajes púrpuras. Diseñé esto teniendo en cuenta tu conveniencia. Parecías muy incómoda con los vestidos largos, pero será mucho más fácil para ti moverte cuando uses este. Y sí, la primera impresión que pudo tener por Yana fue superado por la admiración, y la pequeña villana elogió su trabajo. Y recibir elogios de la persona de la que se había inspirado fue para Yana más satisfactorio que cualquier otro honor. Y ahora que veía la interacción del Gran Duque con Atalante, Yana se percató de algo que no había pensado durante la semana pasada. Lionel Viang realmente lucía como un hombre enamorado. Sin embargo, justo cuando Atalante estaba por probarse el vestido, algo en la parte posterior llamó su atención. La espalda estaba descubierta, y un ceño fruncido se formó en su rostro inmediatamente cuando se imaginó a sí misma con ese vestido. Porque en el momento en que lo usara, se revelaría el tatuaje en su espalda que era el símbolo de ser la jefa de Argo, y también todo el trabajo de Yana se convertiría en un envoltorio terrible. Y solo así, toda esa ilusión momentánea que Atalante sintió se esfumó como un sueño. Por un breve instante había olvidado que ella era una villana, y qué tonto fue pensar que ese vestido podría quedarle bien para su propio debut. Lentamente apartó la mano del encaje púrpura. Quiero otro vestido para el debut en lugar de este. Yana frunció el ceño ante el cambio repentino de opinión, pero la respuesta de Atalante fue un frío solo porque sí. No agregó ninguna razón válida, solo fue un capricho y ya ante Yana. Y así, la discusión entre ambas mujeres duró por mucho tiempo, pero en lugar de detenerlas, Lionel miró con curiosidad a Atalante. ¿Qué podría haber pasado para que cambiara de opinión tan repentinamente? La culpa es mía por tener expectativas de una villana que no sabe apreciar el verdadero valor del trabajo ajeno. ¿Qué sentido tiene que uses un vestido adecuado con ese tipo de comportamiento absurdo y caprichoso? ¿Por qué siquiera asistes al debut? Claro, ve, continúa haciendo tus maldades en un rincón lúgubre como corresponde a tu estatus, dijo entonces Yana, incapaz de soportar la frustración y la decepción, pero sus palabras despertaron más que la ira de Atalante. Y aunque ella sabía que esas palabras se referían por la única versión que conocían, a Atalante se le vino a la mente la aparición de los asaltantes que protagonizaban sus pesadillas, las huellas desgarradoras que dejaron atrás. Y sí, en otra ocasión se habría reído de Yana, pero hoy no estaba de humor para hacerlo. Y para ignorar la sensación nauseabunda que se trepaba por su garganta, Atalante sacó su arma y apuntó a la cabeza de Yana. Dilo de nuevo. Y en el momento en que Yana se dio cuenta, su rostro palideció. Al final no importaba cuál fuera la relación que tuviera, siempre terminaba así. Una relación basada en la intimidación y la obediencia. Los miembros de Argo tampoco fueron una excepción. Y fue entonces que... Atalante. La voz afectuosa de Lionel la llamó, envolviendo su mano desnuda alrededor del extremo del arma con la que ella apuntaba. Suelta esto. Estás herida. Atalante solo se dio cuenta del hecho que estaba sangrando después de escuchar sus palabras. Lionel, por su lado, pidió a las sirvientas que llevaran a Yana a otra habitación y le prepararan un té de manzanilla para que se calmara también. Después de que la mujer desapareció, Paul apareció a la vista y se inclinó hacia la espalda del Gran Duque, quien le pidió que le trajeran las herramientas necesarias para tratar a Atalante, quien a su vez se desvaneció en ese instante mientras respiraba con dificultad. Atalante aún se sentía confusa. Había pasado un tiempo desde que se había dejado llevar por la ira, y tal vez fue precisamente por eso que permitió que Lionel curara sus heridas. Ni siquiera se sintió avergonzada de que sus piernas fueran vistas por un hombre. Deberías abstenerte a llevar un arma contigo todo el tiempo. ¿De verdad necesitas una, aun cuando estoy contigo? Preguntó él, y ella quiso refutarle que obviamente sí, porque de todos, él era el más peligroso. Pero no se atrevió a abrir la boca, en cambio desvió
desvió su mirada cuando él terminó de vendarla. Con una mirada seria en su rostro, Lionel pronto le preguntó por qué había cambiado de opinión. Claramente a ella le había gustado el vestido de Yana, pero al notar que Atalante se cerraba aún más, él ofreció: ¿Qué tal si, en lugar de responder a mis preguntas, te doy una respuesta honesta a una cosa que te dé curiosidad? Pero yo no tengo nada por lo que me sienta curiosa. Eso no puede ser cierto. Oh, cuánta confianza. Y de hecho era cierto. Atalante tenía muchas preguntas para él, y después de mirar esos ojos juguetones por un momento, ella finalmente preguntó: Está bien, en ese caso, ¿cómo hiciste para volver a la vida aquella vez? De las muchas preguntas que Atalante tenía, eligió justo la que todos queríamos saber. ¿A poco no? Lionel entonces la miró como si no hubiera esperado esa pregunta. Sus desconcertados ojos azules solo permanecieron así por un momento antes de que sus pestañas ocultaran sus pupilas. Lo siento, responderé cualquier otra duda menos esa. Sin embargo, cuando nos casemos, te contaré todo. Ah, qué tramposo, se quejó ella, pero antes de elegir prudentemente la siguiente pregunta, se escuchó a sí misma preguntando algo tonto sin saberlo. ¿Por qué te gusto? Oh, bien guardadito te lo tenías, bandida. No es lo que piensas. Y aunque doña no sé de qué habla siguió parloteando con abandono, su sonrojo también la delató. Lionel, por su parte, sonrió como si él supiera un secreto que ella no. Parece que no sabes mucho sobre ti mismo. Ella lo miró desafiante, entonces él soltó una risita mientras enumeraba todas las razones. Porque eres bonita, encantadora o tal vez solo porque sí. Sí, había esperado esas últimas palabras, pero en la boca de Lionel sonaban tan desconcertantes. Me gustaría decirte todas las razones que hicieron que me enamorara de ti, pero no terminaría hasta la noche y te cansarías de escuchar. Así que seré breve. Fue amor a primera vista. En el momento en el que te vi de pie a la luz de la luna, sentí una atracción irrazonable. Me estabas La estrangulando. habitación estaba demasiado oscura entonces, y la primera en blandir el cuchillo fuiste tú. Después de ese día, pensé en ti muchas veces. No, tal vez en todo el día. Era casi como si me hubieras hechizado. Pues sí, la verdad es que fue así, amigo. Atalante contuvo el impulso de reaccionar sarcásticamente y lamentó haber hecho una pregunta inútil, pero Lionel continuó. Aunque finges ser indiferente, tienes una mirada amable. A pesar de la vida que llevaste, sigues siendo una persona cálida en el interior. Y cuanto más sé de ti, más quiero saber y me gustas más, Atalante. Ella sabía claramente que todo era una fantasía generada por esa poción, pero sus palabras la hacían feliz, hasta el punto en que le picaban los ojos. No, yo no soy de ese tipo de persona. Entonces, tendré que mostrarte el tipo de persona que eres, Atalante. Y no importaba cuánto lo pensara, susurrar esas palabras con ese tipo de voz era una tremenda falta. Ahora es tu turno. ¿Por qué cambiaste de opinión? Puedo hacer que hagan otro vestido para ti si es lo que quieres. Lo único que me molesta es el hecho de hacerte sentir incómoda. Necesito saber qué es lo que no te gusta. Así no volveré a cometer el mismo error. Y no, aun cuando a Atalante le disgustaba la sensación de mostrar sus vulnerabilidades, no odiaba la forma en la que él seguía tratando de sacarle un secreto. Al final, ella agitó su bandera blanca ante su persistencia y suspiró mientras hablaba sobre la razón por la que se negó a usar ese vestido. Tengo un tatuaje en la espalda. Es un símbolo de algo. No lo sabía porque solo había visto el boceto anteriormente, pero cuando vi el vestido hoy, tiene la espalda escotada. Por eso me negué a usarlo. Lionel la miró con una expresión que parecía decir: ¿y cuál es el problema con eso? Es decir, una criminal buscada haría su debut bajo la escolta del Gran Duque de Bian. Ni poniéndose luces de neón llamaría más la atención. Era demasiado obvio. Entonces ella separó sus labios para revelar lo que realmente sentía. Incluso si no tengo el estatus noble que posee su Alteza, sé muy bien cómo se siente la vergüenza. Sé que es indecente grabar algo en tu cuerpo. Puede que haya recibido muchas miradas desdeñosas y me haya acostumbrado ya a eso, pero eso no significa que no duela. Y tan pronto soltó sus palabras, se dio cuenta de que había sido demasiado tarde. Su intención era ganarse el favor del Gran Duque, pero sin proponérselo, le había soltado algo tan sincero que prácticamente le voló la cabeza. Lionel la observó un instante antes de levantarse y lentamente pedirle: Por favor, no llores. El toque tan torpe como afectuoso fue tan inesperado que trajo más lágrimas que resultaron extrañas para ella. No estoy llorando, dijo ella apartándose bruscamente. Lionel, por otro lado, decidió también confesarle sus pensamientos más íntimos para igualar la incomodidad de ella. Creo que estaba demasiado emocionado y quería verte disfrutar. Me disculpo por agobiarte con mi codicia, pero más que eso, me alegro de que hayas respondido mi pregunta con honestidad. Gracias, Atalante.
banquete. Y si tu deseo es no asistir al banquete, tus deseos son órdenes para mí. Una dulce sonrisa apareció en su rostro después de que se le diera una respuesta infinitamente permisiva, con una cara que un villano no debería estar haciendo. Hermosos vestidos, accesorios brillantes en lugar de atuendos masculinos raídos, arreglos de banquetes y dulces susurros. Si Lionel Bianc no hubiera bebido esa poción de amor, ninguna de esas cosas que ni siquiera podía imaginar hubieran sido suyas en primer lugar. Pero que una cosa no fuera apropiada no significaba que no estuviera dispuesta a hacerlo, porque sí, ella era una villana, pero al menos por una vez en su vida también quería disfrutar de cosas brillantes y bailes y vestidos bonitos. ¿Por qué no? El extravagante vestido que Jan había hecho era hermoso ante sus ojos, y sí, Atalante quería usarlo, como también quería asistir a ese banquete. No le importaba en lo más mínimo si las miradas que se cruzaban en su camino eran de desprecio o de admiración. ¿Cuáles eran sus deseos? Ella quería ir a ese banquete con el vestido que Jan había confeccionado para ella y que todos la vieran y al carajo lo que pensaran los demás. Pues ¿sabes qué? Iré y haré lo que yo quiera. Y por un momento pensó que él la compensaría con un beso en el dorso de su mano, pero solo se limitó a sonreírle cariñosamente. Gianna siguió refunfuñando molesta por cómo Atalante había revertido su decisión 2 veces, pero igual bajó al probador tan pronto como la llamaron. Sin embargo, justo cuando decidió encender su temperamento al nivel máximo, su irritación desapareció como la nieve bajo el sol cuando escuchó la disculpa sincera de Atalante, quien eligió sus palabras cuidadosamente explicando la razón por la que había actuado así. Y cuando le mostró su espalda, vistiendo el hermoso vestido que confeccionó, Gianna se quedó sin habla, hasta que soltó un grito de admiración como una loca. Atalante levantó el puño cuando se dio cuenta de que no estaba armada en ese momento, pero la modista no dejó de hablar, ni siquiera sabía qué adjetivo usar para describir lo bonita que se veía Atalante. Gianna simplemente estaba más allá de sí misma por la emoción, tal así que se colgó de la muchacha mientras gritaba, y fue en esa misma posición que Lionel las encontró a ambas. ¿Qué significa eso? Pero la mirada de desaprobación solo duró un momento, ya que Lionel se puso rígido cuando miró a Atalante, quien a su vez se sonrojó aún más, y pronto un deseo asesino emergió de él, que indudablemente tendría que sacarle los ojos a todo aquel que osara poner sus ojos en su gran duquesa. El tiempo pasó rápido y ya solo quedaban 3 días para el día del debut. Todo lo que requería para el banquete estaba listo y estaban en medio de las prácticas de baile cuando Paul llegó con noticias urgentes. Había ocurrido un accidente de carruaje frente a la casa y la persona involucrada no era otro que Trost de Evita. Y minutos después, Lionel se trasladó a la escena del accidente donde Trost gritaba que estaba muriendo, y tan pronto como vio al joven Evita, el rostro ya fruncido de Lionel se arrugó como si hubiera chupado un limón, alcanzando la espada que tenía en la cadera. Paul trató de detenerlo, pero al ver que nada funcionaba, no tuvo más remedio que sacar la carta secreta que hubiera preferido nunca usar. La señorita Atalante jamás aprobaría este comportamiento suyo. A su grito, los pies del gran duque, que avanzaban sin vacilar, se detuvieron al mismo tiempo que sus oídos se acusaban. A ella no le gustan los hombres que son irreflexivamente violentos. Más bien, le gustan los hombres amables, gentiles y magnánimos, agregó Paul, y en cierto modo era bastante contradictorio, ya que ella también era alguien que usaba la violencia para reprimir a los demás. Sin embargo, para Paul, que solo estaba pensando en cómo detener al gran duque, cosas como las probabilidades no importaban ahora mismo. Tienes razón. Ella es demasiado amable para su propio bien. ¿Ah? ¿Que quién? Y aunque la mente de Paul estaba llena de signos de interrogación, al menos había conseguido que Lionel se tranquilizara por ahora. La petición del emperador a Trost fue que dejara cierto objeto en la mansión del Gran Duque, pero dado que no había una razón para que Evita conectara con Bianc, Trost tuvo que valerse de métodos no convencionales. Fue así como terminó siendo atropellado por un carruaje del Gran Duque, pero lo que Trost jamás imaginó fue que ese diabólico duque tirano lo encerrara en su propia residencia. ¡Déjame salir! Trost estaba a punto de llorar al pensar que el día en que se había convertido en el compañero debutante de su encantadora hermana no estaba tan lejos. Mientras tanto, Atalante miró a Paul como si a este le hubieran salido 2 cabezas. Un hombre amable, gentil y magnánimo. ¿Qué carajos? Ese no es ni siquiera mi tipo de hombre, dijo ella mientras Paul miraba a todos lados con miedo de que Lionel asomara la cabeza. Pero no puedes fingir que ese es el caso, al menos frente a su alteza. El pobre Paul parecía
parecía estreñido, y por cómo la buscó primero y parecía rogarle, estaba claro que el asistente 341 se había metido en un gran lío. Entonces pronto tomó una decisión y explicó lo que acababa de ocurrir en detalle. En conclusión, Lionel había capturado al hermano mayor de Edma, quien se rumoreaba era uno de los hombres más talentosos en la historia de la Academia Imperial. Pero siendo ese el caso, ¿por qué tuvo que tirarse a las ruedas del carruaje y chantajear al Gran Duque? ¿Sería que los estudios lo habían vuelto loco? Y después de llegar a una conclusión plausible, Atalante se giró hacia el lamentable Paul y aceptó. Eso sí, no iba a ser de a gratis. El trato era que Atalante pudiera hablar con Tross al menos una vez, y después de que Paul se deshizo de los guardias que confinaban la habitación donde el joven conde se encontraba, Atalante sonrió tranquilamente y entró en la habitación. Adentro, encontró a otro hombre lamentable y cuyos ojos estaban muy hinchados por llorar demasiado. ¡Ay, por qué tanto lloriqueo! ¡Qué patético! Tross levantó la mirada buscando esa voz en la oscuridad, pero fue imposible verle la cara a esa mujer, y si bien el tono era diferente, de alguna manera le recordó a Lionel Bianc. Escucha, te voy a dejar salir de este lugar con una condición. Necesito que me hagas un favor. Ella entonces soltó la cuerda que ataba sus manos mientras continuaba hablando. Pásale esto a Edma. Un objeto pequeño y duro fue colocado en el bolsillo interior de Tross junto con sus palabras. El joven conde no tenía idea que su pequeña hermana conocía a esa mujer desconocida. ¿Eran amigas? Pero antes de saberlo, Atalante ya lo había empujado por la ventana con sus últimas indicaciones. Tross solo podía mirar con horror la altura vertiginosa. Sin embargo, en medio de esa situación, recordó su misión. Se suponía que debía dejar ese artículo en la mansión del duque. La canica roja rodó entonces fuera de su palma. Tross sospechó que se trataba de una herramienta mágica de vigilancia, y después de que la dejó caer sin hacer ruido, el joven Evita hizo el primer salto de más de 3 metros de su vida, sin ninguna medida de seguridad. Fue mera suerte que no acabara con un hueso roto. Y mientras Tross se juraba que nunca más volvería a ese lugar lleno de locos malévolos, pronto volvió a escuchar la voz de la mujer que lo llamaba desde arriba. Girando la cabeza por reflejo, pudo ver a una chica esbelta con cabello carmesí parada en el balcón y mirándolo a lo lejos, y por un momento pensó que se trataba de un hada. ¡Ey! No te quedes ahí parado como un idiota y recibe esto. Sí, era un hada con boca sucia. Sin esperar a que él respondiera, entonces Atalante le arrojó algo, lo cual Tross logró recibir a duras penas. Lamentablemente, cuando el muchacho abrió las palmas, se dio cuenta de que el objeto que esa chica le había lanzado era la canica que tan difícilmente había dejado caer como parte de su misión. Estaba jodido. Había 2 razones por las que Atalante había querido ver a Tross. La primera razón era porque tenía un favor importante que pedirle a Edma, que no era otra cosa que creara un antídoto para la poción de amor. Y la segunda razón era para verificar cómo reaccionaría Lionel cuando se enterara de que había liberado a Tross sin su consentimiento. No importaba cuánto la amara, definitivamente estaría disgustado esta vez. Y sí, también fue una oportunidad para verificar la eficacia de la droga y medir hasta qué línea se le permitía cruzar. Así que después de respirar profundamente, Atalante llamó a la puerta herméticamente cerrada de la habitación de Lionel, pero la respuesta que llegó desde el otro lado fue fría. Vete. Era simplemente una sola palabra, pero hizo que Atalante se pusiera rígida por reflejo. Era una voz tan fría e imperiosa que hacía difícil creer que viniera del hombre que la llamaba sacarinamente. Así que este es el verdadero Lionel Bianc, pensó, antes de hacer todo lo posible para hablar de manera indiferente. Debes estar muy ocupado. Tenía algo importante que decirte, pero, sin embargo, no terminó de pronunciar sus palabras, ya que en ese momento la puerta se abrió de golpe y Lionel apareció con una cara extrañamente sonrojada. Lo siento, pensé que era Paul. Si hubiera sabido que eras tú, te habría abierto de inmediato. Las cejas de Atalante se fruncieron ligeramente, pero decidió dar un paso adelante para entrar. Lo que estaba por decirle podía volverse un poco acalorado, pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, él bloqueó su camino con la excusa de que en esos momentos su habitación estaba desordenada. Atalante volvió a mirar su rostro sonrojado. ¿Pues qué estaba haciendo o qué? Por supuesto, ella no entendía los sentimientos de Lionel, simplemente lo dejó ser y decidió decirle lo que había
había hecho esa mañana. Había liberado a Tross, y lo dijo con la expresión más descarada que pudo reunir. El asombro inundó los ojos de Lionel, y poco después su expresión comenzó a endurecerse lentamente. Atalante sabía que ya era demasiado tarde para retractarse, pero aún así, una punzada de inquietud la atravesó. ¿Por qué reaccionaba así? En teoría debería alegrarse, ¿verdad? Al fin y al cabo, necesitaba saber hasta dónde llegaba aquella línea borrosa que la droga llamaba amor. Pero, ¿acaso temía que el gran duque, quien solo le había mostrado amabilidad, pudiera molestarse? No, la verdad era mucho más cruda y simple. No tenía miedo de su enojo, estaba aterrorizada de que su amor se transformara en decepción. No obstante, la respuesta de él fue: Está bien. La próxima vez solo consúltalo conmigo. Atalante esperó a que hubiera una explosión, un brote de ira, cualquier cosa, pero Lionel solo le mostró una sonrisa amistosa como de costumbre. ¿No te vas a enojar? ¿Enojar? Sí, era alguien a quien habías detenido personalmente. Lo liberé sin decírtelo. ¿No es natural que te disgustes? Los ojos de Lionel estaban muy abiertos. Espera, me parece que hay un malentendido. En realidad, no detuve al joven Evita. Fue un confinamiento amable, gentil y magnánimo. Las palabras que Paul había dicho llegaron a su mente tardíamente, por lo que Atalante se vio obligada a cumplir su promesa. ¿Cómo sabes que me gustan los hombres amables, gentiles y magnánimos? ¿Es así? Y ante sus palabras, el rostro de Lionel brilló como el poto de una luciérnaga. De hecho, parecía un niño que había recibido el regalo que quería. Tragándose sus palabras, Atalante miró al hombre cuya amabilidad, gentileza y magnanimidad eran cualidades de otro mundo. En el aniversario de la fundación del imperio, todo el país estaba alborotado con los preparativos de las festividades. En la casa del gran duque, sin embargo, la situación era distinta. Atalante estaba muriéndose de hambre porque Gianna insistía en que debía lucir lo más delgada posible para su debut. Y cuando Lionel apareció preocupado por no verla bajar a comer, Atalante le explicó que cierta persona no le permitía comer por la supuesta costumbre de las debutantes. Era una completa estupidez si se lo preguntaban. Y Lionel, ligeramente ofendido, insistió en que nunca había oído algo así y que no veía razón por lo que ella se sometiera a semejante tortura. Y eso bastó para que Atalante abandonara toda disciplina y corriera entusiasmada hacia el comedor. Gianna, escandalizada por lo que veía como una falta total de protocolo, se quedó paralizada hasta que Lionel, con un tono completamente distinto al que usaba con Atalante, la apuró con una frialdad para que la siguiera. Su brusco cambio de actitud volvió a dejar claro que frente a Atalante el gran duque era otra persona por completo. Y por favor, absténgase de decir tonterías a Atalante si la hace sentir incómoda con otro comentario extraño. Su advertencia quedó suspendida en el aire. Gianna apenas logró evitar que sus rodillas cedieran, pero no pudo evitar preguntar: ¿de verdad le gusta a la señorita Atalante? Ni siquiera Gianna se había percatado en qué momento había comenzado a llamar a Atalante con un honorífico. Lionel, por otro lado, repitió su pregunta como si fuera absurda. No me gusta. En realidad, la amo. Y si bien no fue una confesión hacia ella, el rostro de Gianna ardió. Su expresión, su mirada y su voz en ese momento parecía ser un buen ejemplo de un hombre que estaba profundamente enamorado. Al atardecer del día de fundación, Edma llegó al gran salón del palacio para la ceremonia de debutantes, donde muchos jóvenes ya se encontraban reunidos. Pietro, quien la acompañaba, se disculpó para reunirse con sus amigos, asegurándole de que volvería antes del banquete. Y mientras Edma veía al joven marcharse, recordó las palabras de Tross, quien días antes le había entregado un pequeño vial, el mismo que le había dado a Atalante, y con este un mensaje adjunto: te veré en el festival de fundación. Desde entonces, Edma no podía evitar preguntarse cómo aparecería Atalante aquella noche, y mientras buscaban una cabellera roja entre la multitud, como de costumbre, los cotilleos comenzaron a surgir. En su mayoría eran chismes sobre los vestidos y cómo la famosa Madame de Lica, agotada por los encargos de un aristócrata, había colapsado. O también hablaron sobre la llegada de la misteriosa candidata a gran duquesa. Nadie sabía quién era, y los rumores sobre los gustos peculiares del gran duque de Bianc alimentaron aún más la especulación. Pero antes de que
todo el salón se convirtiera en una gran olla de grillos, un sirviente anunció con voz temblorosa la entrada de Su Alteza el Gran Duque Lionel Bianc. Por un momento el gran salón de banquetes estuvo tan silencioso como la muerte. Las miradas de todos estaban fijas en la entrada del salón, y no mucho después apareció el brillante cabello plateado del Gran Duque de Bianc, vestido con un uniforme negro que no coordinaba para nada con el código de vestimenta del debut. Usualmente siempre se vestía de color blanco o tonos pálidos. Sin embargo, no hubo tiempo de empezar con una nueva ronda de críticas, porque pronto una hermosa silueta apareció detrás de él, y el Gran Duque se inclinó y tomó su mano como era natural que lo hiciera. Todos miraron a la futura candidata a Gran Duquesa con la respiración contenida. Con cada uno de sus movimientos, el diminuto polvo de diamante que se espolvoreaba sobre su cabello carmesí hasta la cintura brillaba deslumbrantemente. El vestido era mucho menos convencional que el atuendo del Gran Duque. Era de color púrpura, ¿no? Tal vez un azul profundo y ocasionalmente de color negro, dependiendo del ángulo de luz. Pero el color del vestido no fue el único problema, porque con cada paso que daba, los lados de su seductor vestido parecían abrirse de manera extraña. Y aunque su piel no estaba expuesta en absoluto, tenía una apariencia de oscuridad, y a pesar de eso, no había ningún sentimiento frívolo. Los pensamientos de los nobles que se enfrentaban a la desconocida mujer podían reunirse básicamente con 6 palabras: ¿de qué familia es esa chica? Era la primera vez que la veían, y justo cuando admiraban su elegante figura, los rostros de los nobles fue palideciendo cuando vieron su espalda. El reconocimiento brilló en cada pupila. Entre ellos, las reacciones de Pietro, Edma y Trost fueron las más notables. La cara de Pietro se puso azul y rígida. Trost tuvo que frotarse los ojos varias veces, y Edma, la competente boticaria, tenía la boca abierta, cabello carmesí y ojos morados, una figura esbelta y un gran tatuaje de rosa en la espalda. No había mejor descripción que esa. Claramente era la villana Atalante, la cazadora de aristócratas. Todos retrocedieron hacia los lados mientras los guardias se acercaban torpemente fingiendo desenvainar sus espadas. La razón por la que los caballeros no lo hicieron fue porque el villano que estaba al lado de la criminal más buscada era el tirano del norte. Luego un disque valiente trató de protestar, pero en ese momento la corneta volvió a sonar para anunciar la llegada del emperador, quien hizo su entrada desde un piso más alto que daba al salón de banquetes. ¿Por qué la atmósfera es tan rígida en un día tan feliz? Y poco después, Kaiser se dio cuenta de la razón de la atmósfera congelada. ¿Cómo era que la mujer que no pudo encontrar después de peinar todo el imperio estaba allí justo frente a sus ojos? Una extraña sonrisa apareció en el rostro del emperador, que había estado frunciendo el ceño mientras intentaba comprender la situación. ¿Acaso Lionel Bianc finalmente había decidido agachar la cabeza? Pensar que lograste atrapar a una criminal buscada que no pude encontrar. Parece que el día de hoy festejaremos el doble gracias a sus acciones sobresalientes, Gran Duque. El sonriente emperador concluyó sus palabras con un tono infinitamente benévolo. La multitud comenzó a zumbar de nuevo, pero pronto se rompió por la risa de Lionel. Su Majestad tiene una imaginación bastante notable, dijo el Gran Duque sarcásticamente. No asistí al banquete de hoy como Gran Duque, mucho menos como un adulador, desesperado por complacer a Su Majestad. Su expresión radical hizo palidecer los rostros de los aristócratas. Entonces, ¿cómo explicas la presencia de esta mujer en este lugar? Y ante la pregunta claramente punzante que pretendía juzgar, Lionel respondió con una sonrisa como si hubiera esperado eso. La señorita Atalante está aquí para celebrar su mayoría de edad, así que solo estoy aquí como la pareja de la mujer que amo. Todo le sonó a taca-taca a los presentes. Fue Kaiser el primero en sacudirse el shock y ordenar que arrestaran a Atalante, pero Lionel no parecía tener ni un atisbo de miedo ante un viejo león. Mi familia, que hizo una gran contribución a la revitalización del Imperio Tesalia, es capaz de usar la inmunidad una vez por generación. Y ante esas palabras, la máscara benevolente de Kaiser se resquebrajó. La inmunidad de Bianc había sido concedida en honor a los logros de la princesa imperial Ariadna, concretamente por haber sellado a los demonios de las tierras oscuras. Como resultado, los jefes de la familia Bianc solo podían usar la inmunidad contra todos los pecados una vez en su vida. Usaré esa inmunidad para absolver de todos los crímenes de Atalante. Oh,
pero eso no fue todo, ya que al conceder esa inmunidad, cualquier crimen cometido en su generación recibiría su castigo, lo que detendría de raíz cualquier intento de rebelión contra la corona, y a su vez, todo eso beneficiaba a su majestad. Lionel parecía haber previsto todo, por lo que Caesar no pudo negar que desconfiaba del gran duque y solo pudo apretar los dientes mientras ordenaba que destruyeran todos los carteles de búsqueda de Atalante. Pero justo cuando creyeron que la atmósfera se calmaba, Caesar volvió a contraatacar. Como todos saben, el debut es un lugar donde se permite la asistencia de jóvenes aristocráticos que están a punto de alcanzar la mayoría de edad, lo que significa que aunque ya no sea una criminal buscada, no es un evento en el que una plebeya pueda participar a su antojo. Con una sonrisa arrogante, la mirada del emperador se dirigió a Atalante por primera vez. Así que, jefa de Argo, en lugar de sentirte incómoda en un lugar al que no perteneces, ¿por qué no celebras tu mayoría de edad en un lugar que te convenga? Por ejemplo, un bar lleno de borrachos o un sencillo festival. Al oír sus palabras, alguien estalló en una carcajada desenfrenada y el sonido de la risa dirigida a ella alcanzó niveles irreversibles. Sí, sería mentira si no tuviera la intención de huir en esos momentos, pero Atalante ya se lo había prometido a Lionel. Asistiría a ese evento y haría todo lo que quisiera. No volvería a huir como una criminal. Sin embargo, Lionel, que seguía muy despreocupado, volvió a hablar. ¿Qué quieres decir con lugar al que perteneces, majestad? Y mientras resoplaba, rodeó con un brazo los hombros de Atalante con cariño. Atalante va a ser la gran duquesa de Bian. ¿Por qué dices que no es digna? Todos miraron al gran duque asombrados. No puedes hablar en serio. A diferencia de usted, no soy tan hábil mintiendo, su majestad. Refutó. ¿La jefa de una organización criminal y el tirano del Gran Ducado del Norte? ¿Oh, sí? Fue totalmente el escándalo del siglo. Atalante estaba inesperadamente nerviosa y cometió varios errores en los pasos que había practicado hábilmente, pero nadie se dio cuenta de su error porque cada vez que ella tropezaba, Lionel la levantaba con movimientos tan suaves que los demás no podían notar que sus pies flotaban en el aire. Era como si predijera cuándo y dónde cometería un error. La tensión de antes había disimulado, no del todo, por supuesto. La manera en cómo Lionel había puesto el salón patas arriba aún los mareaba. La presión arterial del emperador subió tras el acontecimiento y simplemente se levantó de su asiento con alguna excusa. Pronto los jóvenes se reunieron en grupos y chocaron sus copas con rostros jubilosos como si hubieran olvidado los acontecimientos anteriores. No obstante, Edma solo pudo fijar su mirada en Atalante y el gran duque, cayendo en cuenta que cuando Atalante dijo que quien se había bebido la poción de amor había sido el hombre más loco del mundo, en realidad se había referido a aquel tirano, y en qué clase de lío había metido a su salvadora. Atalante dejó de caminar solo cuando llegó al final del jardín imperial. El lugar estaba gris y sin una sola luz, donde Edma la llamó con todas sus fuerzas y disculpándose con ella por todo lo ocurrido. Ahora comprendía la inquietud de Atalante aquel día. La eficacia fue sorprendentemente buena. Tu poción funciona demasiado bien, dijo Atalante, algo con lo que Edma estuvo de acuerdo. Al recordar la ceguera total con la que Lionel había mirado a Atalante hacia un momento, Edma todavía no podía creer que ella misma hubiera creado algo tan potente. Como sea, te llamé para poner fin de una vez a este estúpido juego de amor y recuperar mi vida normal, dijo Atalante. Las palabras de Caesar aún seguían resonando en su mente y aunque no quisiera admitirlo, era cierto. Estaba en un lugar al cual no pertenecía, siendo amada por alguien que en realidad creía que lo hacía. Y si eso continuaba así, temía que temiera acostumbrándose a esos sentimientos falsos. Si se acostumbraba a la calidez de Lionel, todo sería aún peor. Puedes hacerlo, ¿verdad?, insistió. Y aunque no puedas, tienes que hacerlo. La expresión de Atalante recuperó la ferocidad que no mostraba desde hacía tiempo, aunque su sonrisa villanesca esta vez fue bastante torpe. 나를 향한 눈빛 하나는